Llegamos al quinto domingo de Pascua y fijaos, Jesucristo resucitado es ahora y siempre el pastor de la Iglesia. Él la conduce y la guía siempre a lo largo de la historia. Y hoy el Evangelio nos dice muchas cosas de una manera muy densa, pero vamos a quedarnos con el principio y el final del Evangelio, donde el Señor ha dicho que tengamos fe en Él, que no nos inquietemos, que no temblemos interiormente, que no tengamos miedo, porque tenemos que tener fe en Dios Padre y en Él, porque Él cuida siempre de nosotros, es decir, porque Él nos ama. Y para darnos esa seguridad de arraigar nuestra vida en el Señor nos ha dado la gran promesa, nos ha dicho que ha entrado en el cielo y que a todos y a cada uno de nosotros nos ha preparado un sitio y que vendrá un momento en que Él vuelva y nos llevará al cielo donde tenemos un sitio preparado. Y esto nos llena de gozo y de esperanza. Todo aquel que no se resiste al Señor y se deja llevar por Él será conducido a ese lugar que nos ha preparado desde toda la eternidad. El final del Evangelio nos recuerda que el Señor también está presente en el mundo y escucha nuestra oración. Y es impresionante porque escuchamos que los cristianos podemos llegar a hacer obras más grandes que las suyas en la vida terrena. Desde luego, si esto no lo leyéramos en el Evangelio sería difícil de creerlo, pero lo dice. Haréis las obras que yo he hecho y aún mayores, porque yo me voy al Padre, yo resucitaré y después de que yo esté glorificado, escucharé vuestras peticiones y yo lo haré. Lo que pidáis al Padre en mi nombre, yo lo haré, y así será glorificado mi Padre. Por lo tanto, haremos obras más grandes, no porque nosotros seamos capaces de hacer obras mejores que las de Cristo, sino porque seremos capaces de permitir que Cristo glorioso actúe hoy en el mundo, y esto es todavía más grande que las obras del Señor. Porque Cristo, que es Dios, que se hace hombre, es normal que haga obras grandes, pero lo verdaderamente impresionante es que el Señor sea capaz de hacer obras grandes a través de nosotros que somos pobres pecadores. Esto es más grandioso todavía, porque requiere la resurrección del Señor, requiere la fe de la Iglesia y requiere un pueblo de Dios, una familia de cristianos que tiene tal fe en el Señor que cree en el poder de la oración y pidiendo permite que el Señor haga obras grandes aquí y ahora. Recordemos, Cristo está vivo, está presente y quiere seguir actuando ahora. Él lo puede todo, pero de manera ordinaria quiere actuar con y a través de nosotros, y para eso requiere la fe, la súplica y la oración de la Iglesia. Y Cristo ciertamente lo hará, pero tenemos que pedir en su nombre, es decir, no podemos pedir cualquier cosa, no podemos pedir sin más lo que nos apetece, sino se trata de pedir aquello que de verdad el Señor quiere hacer. Por lo tanto, se trata de pedir en comunión con la voluntad de Dios. Una Iglesia que espera la gloria del cielo, una Iglesia que pisa la tierra y empieza a hacer de esta tierra un cielo, porque permite que el cielo entre, que el cielo actúe aquí y ahora. Mirad, esto es lo que describe la vida de los santos. Los santos han sido como nosotros, hombres y mujeres de carne y hueso, pobres, que han tenido un proceso donde descubriendo al Señor han ido creyendo. Por eso vemos cómo la vida de los santos está habitualmente llena de actos impresionantes del Señor en sus vidas. ¿Y por qué? Porque han abierto toda su vida a la presencia y a la acción del Señor. Cosa que es posible en cualquier cristiano cuando verdaderamente abre su vida al Señor, y eso es tan sencillo como que tú hables al Señor, como que le cuentes las cosas, como que pidas con fe. Nos dice el Señor en otro lugar del Evangelio de San Marcos: cualquier cosa que pidáis, si la pedís con fe y creéis que os la van a conceder, ciertamente sucederá. Si tenéis fe como un granito de mostaza, si tenéis fe de verdad en que yo lo puedo todo y que estoy presente, entonces veréis cómo actúo. Y esta acción del Señor, que responde a la petición de la Iglesia, lo escuchamos de una manera particular hoy en la primera lectura. Al comienzo del capítulo 6 de los Hechos de los Apóstoles, son los momentos más importantes de la historia de la Iglesia. Nada más y nada menos que lo que sucede cuando la Iglesia empieza a ver gente que pasa necesidad. Esto es muy importante. Nos describe cómo la Iglesia empieza a vivir una vida de Dios y por lo tanto vivían una comunión en el amor, donde muchos se sentían movidos a vender sus bienes y a ponerlos a los pies de los apóstoles para compartirlos. Las personas que pasaban necesidad empezaron a quejarse y eso empezó a plantear un conflicto real que los apóstoles afrontan.
¿Y qué hacen los apóstoles? Piden luz al Señor. ¿Y qué deciden? Atención, porque esto ha sido clave para la historia de la Iglesia. Si hay necesidad, hay que atenderla, porque los cristianos formamos una familia y todos en la Iglesia tienen que vivir una vida digna. Por lo tanto, si hay gente que pasa necesidad, todos tenemos que poner nuestra parte para que a nadie le falte lo necesario. Y esto lo vemos especialmente en las cartas de San Pablo. A San Pablo, encargado por los apóstoles, se le dijo que hiciera una colecta para los pobres de Jerusalén, cosa que fue haciendo por todas las iglesias y luego él personalmente la llevó a Jerusalén, y dice él, como una ofrenda. Por eso la Iglesia, fijaos que cuando hacemos la colecta, la hacemos cuando empieza el ofertorio y luego la ponemos a los pies del altar. ¿Por qué? Porque es algo que estamos ofreciendo al Señor. ¿Y qué es lo que deciden los apóstoles? Dicen, las necesidades hay que atenderlas, pero también hay otra necesidad que no se puede dejar, porque no se puede dejar de anunciar la palabra de Dios. Las necesidades pueden ser de tal calibre que muchas veces, junto a la respuesta obvia de que hay que atenderlas, podemos caer en el error de dejar otras cosas necesarias e importantes para atender solo esa. ¿Y qué deciden los apóstoles? Elijamos a unos hombres. Es el principio del ministerio de los diáconos, unos hombres que se dediquen especialmente a esta tarea. Y nosotros, dicen los apóstoles, nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esto quiere decir que hay una serie de misiones que se tienen que dar siempre en la Iglesia. No puede ser Iglesia si no vive el servicio de la caridad, no puede ser Iglesia si no ora, y no puede ser Iglesia si no vive el ministerio de la palabra. Por lo tanto, la Iglesia siempre tiene que responder a esto, celebrar los misterios, vivir la palabra y hacer el servicio de la caridad. Y estas dimensiones ciertamente cada uno de los cristianos tenemos que vivirlas, pero atención, como tarea de la vida, la tiene que vivir la Iglesia como cuerpo, como realidad. De aquí que algunos han de dedicarse especialmente a la caridad, otros han de dedicarse especialmente a la oración, otros al ministerio de la palabra, y muchos, según la vocación que hemos recibido, nos tocará a veces vivir esto de manera especial, porque todos, antes o después, tendremos la llamada a responder a una situación de necesidad de nuestra vida. Otra cosa es que sea la tarea a la que nos dedicamos. Y dicen los apóstoles, ¿qué haremos para que esos que se tienen que dedicar al ministerio de la caridad lo hagan? Pues dicen dos cosas, que tienen que ser hombres llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. Para poder vivir la caridad hay que tener un corazón impregnado de la palabra de Dios y lleno del fuego del Espíritu Santo, si no, no se puede hacer la caridad. Esto es lo que no puede faltar. Luego todo lo demás es necesario, porque hay que hacer esa obra de caridad con conocimiento, con análisis de la realidad, conociendo las cosas, pero lo fundamental es tener un corazón cristiano alimentado por la palabra de Dios y lleno del amor del Espíritu Santo. Por lo tanto, le damos gracias al Señor por esto y damos gracias a Dios porque en nuestra parroquia, ¿verdad?, también tenemos personas responsables del grupo de Cáritas y porque estamos llamados a llevar adelante esta tarea también en nuestra parroquia. Dicen también los apóstoles, nosotros nos dedicaremos a la oración y nos dedicaremos al ministerio de la palabra. ¿Qué es dedicarse? Dedicarse quiere decir que es la tarea fundamental de tu vida. Así como aquellos cuya tarea fundamental es la caridad, hay otros cuya tarea fundamental es orar y el ministerio de la palabra. ¿Y qué es el ministerio de la palabra? Es hablar de Dios, la revelación de Dios, lo que Dios ha dicho de sí mismo y lo que Dios quiere de nosotros. ¿Y el ministerio qué significa? Significa que la palabra de Dios es tan importante que hay que darle la propia vida. Por lo tanto, ¿cómo es ese ministerio? Lo más visible es que se proclama y se anuncia la palabra. Y esa palabra se puede proclamar porque antes se ha escuchado. Si antes no se ha escuchado, no se puede anunciar. Por lo tanto, para poder predicar hay que orar la palabra y esa palabra se escucha rezando. Y esa palabra, si no entra en el corazón, lo moldea y se intenta hacer vida, no es un anuncio adecuado de la palabra. Ministerio significa servicio. Hay que servir a Dios sirviendo a su palabra. ¿Cómo podemos hacer para que la Iglesia crezca? Primero creyendo que el Señor está vivo y que quiere iluminar el caminar de la Iglesia y actuar hoy en el mundo. Por tanto, tenemos que aprender a creer en su presencia y a creer en el poder de la oración, a hablar con Dios y a pedir sabiendo que si es según su voluntad, lo hará. Segundo, ¿cómo crece la Iglesia? Si se vive en la caridad. La caridad tenemos que vivirla todos y el Señor nos pone cantidad de ocasiones donde podemos vivirla. La Iglesia como tal vive la caridad, como una dimensión irrenunciable e importante que se cuida en todo momento, y más cuando estamos en momentos de necesidad y de carestía. Y tercero,
¿Cómo crece la Iglesia? Si reza, si escucha, si acoge la palabra, si trata de vivirla y si la Iglesia no se calla y habla de Cristo y de la palabra de Dios. Feliz día para todos. Amén.